Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta mañana tan nublada que la noticia llegó acá que el huracán entró por Michoacán y que era categoría 2 o 3. Esta vez no le... Pues tantas cosas que están pasando, amigos, hermanos. Quiero saludarles a todos en esta mañana y quiero darle gracias a Dios en primer lugar porque Dios es bueno y tenemos que buscar al Señor siempre. Hoy vamos a leer Jeremías 50. Jeremías 50 es un capítulo muy largo y tiene mucha información respecto al fin de los tiempos. Y queremos entrar rápidamente de lleno a este capítulo y queremos pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tus misericordias, gracias porque eres bueno, gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de abrir los ojos, de que nuestro corazón lata para poder buscarte. Aviva el fuego de nuestro corazón, enciende la llama, Señor, que está apagada en muchos y que mucha gente pueda llegar al conocimiento y que tú les concedas el arrepentimiento. Señor, la tierra está siendo llenada de tu gloria y muchos rechazan, Señor, tu evangelio. Señor, hay mucho desprecio, pero tú conoces todas las cosas, Señor. Tú sabes y les pagarás a cada uno según su obra. Gracias te damos, Señor. Gracias por nuestras familias, por nuestros hermanos cristianos, por los misioneros, por los obreros que van a predicar, Señor. Gracias por las familias que avivan el fuego en su corazón. Y Señor, bendice a tu pueblo, al pueblo que lleva tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te pedimos que nos des entendimiento, discernimiento, sabiduría para poder hablar con denuedo, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Y bendice, Señor, a los oyentes. Bendice, Señor, a los que escuchan estos videos, Señor, que son para agradarte. Queremos hacer tu voluntad. Muchas gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Muy bien, amigos, aquí estamos y vamos a empezar a leer la profecía sobre Babilonia. Babilonia es extenso. En una predicación de Isaías yo dije que Babilonia estaba por todo el mundo, donde quiera hay dioses, son los mismos dioses paganos de los babilónicos, la cultura babilónica está en todo el mundo. Mucha gente practica lo que practicaban las costumbres babilónicas y pues ellos invadieron el mundo y ahora Dios está interesado en invadir su mundo con el evangelio para que la gente pueda ser bendecida y salir de esa situación. Son como cuando Israel estaba en Egipto. Israel estaba en Egipto, estaba en el mundo prisionero, estaba ahí en delitos y pecados, dice otro versículo del Nuevo Testamento. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras fornicaciones, en nuestras lascivias, mentiras, engaños, robos, hurtos, idolatría, o sea, tanto pecado que hay en el mundo. Entonces la gente está envuelta en esto. Egipto simboliza el mundo y Babilonia pues es la cultura que se ve por todas partes. Entonces vamos a leer lo que habla la Biblia acerca de Babilonia. Dice, profecía sobre Babilonia. Palabra que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Aquí tenemos un versículo que es Isaías 13:1, lo vamos a leer. Isaías 13:1, miren lo que dice. Dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levanten bandera sobre un alto monte, alcen la voz a ellos, alcen la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados,
Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿Quiénes son estos que se alegran con la gloria del Señor? Si usted no se pone a pensar, ¿quiénes son los que se alegran con la gloria de Dios? Dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira. Dios va a ejecutar una orden. Es tiempo de la ira de Dios. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Él mismo pasa revista. Vienen de lejana tierra. Escuche bien lo que dice. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. No vienen de Rusia, no vienen de Estados Unidos, no vienen de ningún lugar de la tierra. Vienen de lo postrero de los cielos. Esto hay que entenderlo bien. El Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Así es, amigos. Esta es la profecía sobre Babilonia. Ahora vamos a ir a otro versículo, es Isaías 14:23. Y miren lo que dice. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice el Señor de los ejércitos. Así es de que será destruida Babilonia. Ahora vamos a leer el 47 del 1 al 15. Miren lo que dice. Es el juicio sobre Babilonia. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Dice, toma el molino y muele harina, descubre tus quejedas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Usted está escuchando, señora de reinos. Todos los reinos de la tierra tienen la cultura babilónica. Me enojé contra mi pueblo, o sea, se enojó contra Israel el Señor. Profané mi heredad y los entregué en tu mano. O sea, Dios los entregó en manos de los babilonios a su pueblo. Dice, no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. Tú que estás sentada confiadamente. Tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas son dos cosas que te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses,
para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Esta es la Gran Babilonia, amigos. Muchos dicen, que la Gran Babilonia es la Iglesia Católica. Vamos a poner así, quizás. Pero estamos hablando de la cultura, que desde que nació la Iglesia Católica metió la cultura babilónica. Estamos hablando de Iglesia, cultura, desde su nacimiento la Iglesia hizo eso, pero vamos a hablar acerca de la cultura. Todo mundo es pagano y empezaron a tener costumbres de aquella tierra. Entonces, aquí tengo un versículo que es el 51-64. Es de Jeremías, ese lo vamos a leer después. Pero acá tengo yo, hablando de la orfandad, vamos a leer Apocalipsis 18 del 7 al 8. Y miren lo que dice. Vamos a ir por partes porque esto es muy interesante. Porque esto nos llevará a la revelación de muchas cosas. 18. Aquí lo tengo nada más del 7 a 8, del 7 al 8. Con lo que dice aquí en Apocalipsis 18, 7 y 8. 7 y 8, nada más vamos a leer este. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Esos dos versículos nada más voy a leer de Apocalipsis. La Iglesia Católica, Roma será atacada. Algo va a pasar. Es algo tremendo que va a pasar. Y continuemos entonces con Jeremías 50. Dice, respecto a lo que hablamos, anuncien en las naciones y hagan saber. Levanten también bandera y publiquen y no encubran nada. Digan, tomada es Babilonia. Tomada es Babilonia. O sea, ahorita estamos hablando del nuevo orden mundial. Toda la tierra va a ser gobernada, va a ser tomada. Entonces, dice, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados con sus ídolos. Quebrados son sus ídolos, quebrados. Estos Merodac y Bel son dos dioses paganos antiguos que están metidos ahí en los templos, pero usted los ve y no los distingue, pero son dioses antiguos, las imágenes que han metido en el templo. Dios dijo en su palabra, dice, ustedes han metido en mi templo dioses paganos. Así de que dice, porque subió contra ella una gran nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. El remanente volverá y ellos van a saber del verdadero camino. Ellos no creen, los judíos y los israelitas no creen en Yeshua, no creen en Jesús.
Ellos no lo aceptaron. Ellos dijeron en el capítulo 5 de Jeremías, dijeron, Él no es. Y ellos vendrán de todas las partes del mundo, vendrán y preguntarán, oye, queremos saber el camino, queremos saber de Jesús. Ellos se convertirán a Cristo, a quien debieron de haber seguido desde el principio. Y el Señor, dice, los recibirá, dice, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Así es de que el remanente volverá. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, contra el Señor, esperanza de sus padres. Fíjense lo que está diciendo. Ellos pecaron contra el Señor, no creyeron. Ellos fueron de lo peor. Huid en medio de Babilonia, huid de en medio de Babilonia y salid de ella, salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Miren, esta es una orden específica donde huid de en medio de Babilonia, huid de esta cultura. Salgamos del mundo, dice el Señor, salgamos de Egipto. El mundo, Egipto simboliza el mundo, pero aquí vamos a leer Apocalipsis 18:4 para que vean ustedes lo que dice Jesús ya personalmente. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de su maldad. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Hago una pregunta. ¿Cuál es la iglesia que prepara bebida en un cáliz? Este es el cáliz de mi sangre, ellos dicen en su oración. El cáliz. Prepárenle doble, donde ella prepara cáliz. La única iglesia es la católica romana, la que prepara cáliz para sus fieles. Ese simbolismo de la gran Babilonia. Entonces, fíjense, está Salmo 137:8, para que vean lo que dice. Salmo 137:8. Apunten los versículos o oigan el video. 137:8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Qué terrible! No, esto es terrible. Ahora vamos a leer otro versículo que está aquí, Jeremías 50:29, adelantándonos un poquito. Dice, haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampen contra ella alrededor. Fíjense, estamos hablando de que ahora no usan arco ni flechitas, usan tanques, granadas, armas bélicas avanzadas. No escape de ella ninguno. Páguenle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel, o sea, se ensoberbeció contra Jesús. La Iglesia Católica cambió leyes, dijo, yo soy señora, y hizo un lado a Jesús. Por eso le llaman la Santa Madre Iglesia Católica, así, la Santa Madre, la Santa Iglesia.
que tiene muchos hijos, la gran Babilonia. Entonces, dice, ella se ensoberbeció contra el Santo de Israel, ella puso sus reglas. Entonces, vamos a ver por qué tenemos que leer de continuo, para que ustedes sepan bien todo lo que está pasando. Dice el Señor que su pueblo fueron como ovejas perdidas. Dice, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Los religiosos del tiempo de Jesús, o sea, los fariseos, todos los religiosos, los líderes religiosos, hicieron errar al pueblo de Israel. Lo que ellos dijeron, eso fue. Vino Jesús y no lo recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron. Entonces las ovejas se perdieron, Jesús las miraba y Jesús las miraba como ovejas que están descarriadas sin pastor. Entonces Dios el Padre envió a su Hijo Jesús para juntarlas, como la gallina junto a los pollitos. O sea, el pastor de las ovejas. ¿Quién es? Jesús. Dice, todos los que las hallaban las devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia. O sea, las naciones sabían muy bien que los judíos habían pecado contra el Señor. Contra el Señor, esperanza de sus padres, la esperanza de los padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos pecaron. Huid en medio de Babilonia, y salgan de la tierra de los caldeos, y sean como machos cabríos que van delante del rebaño. Esto de salir en una región, o sea, lo que es Babilonia, que es ahí está Siria, está toda esa parte, habla de su pueblo, pero en un contexto literario, así simbólico, habla de la Iglesia Católica, que es la cultura babilónica. Y dice el Señor, sal de ahí, pueblo mío. Dice, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán de ella, dice el Señor. Imagínense, la Iglesia Católica está llena de riquezas. Cuando sea destruida la Babilonia, sus riquezas van a ser saqueadas. Dice, ¿por qué se alegraron? ¿Por qué se gozaron destruyendo mi heredad? ¿Por qué se llenaron como novillas sobre la hierba y relincharon como caballos? O sea, Dios está reprochando porque se alegraron, porque se gozaron destruyendo mi heredad, destruyeron a Israel, al pueblo de Dios. Dice, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Será la última de las naciones. Aquí yo estaba viendo que, por ejemplo, Babilonia será la última. Dios va a castigar a todos los pueblos, va a destruirlos, pero la última va a ser la cultura babilónica. Va a destruir sus dioses, va a destruir las regiones. Por ejemplo, hablamos de la zona donde está Siria, toda esa parte, pero también está hablando de la iglesia que no es la iglesia verdadera de la gran Babilonia. Por la ira del Señor no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesan arco, tiren contra ella, no escatimen las saetas, porque pecó contra el Señor. ¿Por qué pecó? Porque torció la palabra de Dios. Ese es el trabajo que debería de hacer la iglesia, evangelizar al mundo. Pero la iglesia es un imperio, tiene foro en las Naciones Unidas, el llamado Papa. Tiene foro como si fuera un líder político. Habla de política, hablan de cosas que no son el evangelio.
Nada más porque en la iglesia leen la Biblia piensan que ya están bien con Dios. Pero como dice aquí, dice que se burlaron de Dios. Entonces dice, poneos en orden contra Babilonia alrededor, pónganse en orden, todos los que entesan arco, o sea, los que tienen armas, tiren contra ella, no escatimen las saetas, porque pecó contra el Señor. Griten contra ella en derredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza del Señor. Tomen venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruyan en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Aquí tengo Isaías 14, miren lo que dice Isaías 14 dice, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Se habla de los pueblos. El rey de Asiria lo devoró primero. El rey de Asiria. En la historia está. Luego, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Fue cuando se llevaron cautivos a los hijos de Judá. Y se llevaron todos los instrumentos del templo, todos los utensilios, y se los llevaron, y el rey de Babilonia los metió en el templo de su Dios que es Merodach y Bel, o los Baales. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Siria primero fue castigada, y después el rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada. Fíjense la promesa de Dios. Volveré a traer a Israel a su morada. Y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Dios va a dejar un remanente en Israel. Primero va a traer su ira, el juez empieza por su casa. Dios va a destruir a Israel, la va a zarandear, porque no quedará sin castigo, la castigará por su rebeldía. Entonces, al final, Dios perdonará a Israel. Hay mucha gente que es antisemita, que no quiere a Israel, no ama a Israel. Dice, sube contra la tierra de Merataín, contra ella y contra los moradores de Pecod, destruye y mata en pos de ellos, dice el Señor, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra, estoy hablando en el planeta Tierra entero, amigos, en todo el mundo. Trompeta de guerra, quebrantamiento grande, estruendo de guerra en la tierra. Una gran guerra, nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia, hijo contra padre, padre contra hijo. Una gran rebelión. Es un quebrantamiento grande, dice. ¿Cómo fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Fíjense, entre las naciones, estamos hablando de una cultura, de un reino que está impuesto en todo el mundo, que es la Iglesia Católica, con su herejía de que los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, dicen, no son los mandamientos de Dios. En Éxodo, usted lee, en Éxodo 20, usted lee los mandamientos de Dios. Miren, el primero es amarás a Dios, el segundo es
No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes, ni te postrarás ante ellos. Y el tercero es, no jurarás en el nombre de Dios en vano. Entonces, ellos ponen acá en el mandamiento de la iglesia, ponen, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, le pusieron el tercero. Santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Por eso todos los días hay en la noche, hay cohetes donde quiera, porque quieren festejar diario fiesta. El santo patrono fulano, que es día de San qué, que el templo se llama San Antonio, quieren festejar San Antonio, que se llama San Felipe, ay, es día de San Felipe, ahora son las fiestas de esta iglesia, ahora son las fiestas de Guadalajara, y ahí se la pasan, amigos. Por eso el Dios de Israel va a destruir esa gran cultura con un estruendo de guerra en toda la tierra y va a haber un quebrantamiento grande. Dice, ¿cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste al Señor con tus herejías. Imagínense, abrió el Señor su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra del Señor, el Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Simbólicamente en tierra de los caldeos y en toda la tierra. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, suban sus almacenes de guerra, conviértanla en un montón de ruinas y destruyanla, que no le quede nada, maten a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las noticias de la retribución del Señor nuestro Dios, de la venganza de su templo. El templo es del Señor, solo hay un templo. Era el templo que construyó Salomón. Pero como fueron destruidos, Dios hizo otro templo que somos nosotros, templo del Espíritu Santo. El mismo Dios en nosotros. Pero como hubo engaño, este templo fue engañado. Aquí pusieron sus dioses, su cultura babilónica en el corazón de muchas personas, adorando a las imágenes de acera, a las imágenes del sol. Dice, haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampen contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, páguenle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, hagan con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor. Dice, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderá fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Oprimidos fueron mis hijos, fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Fíjense, fueron oprimidos. Ustedes saben, cuando la Iglesia Católica se extendió en el año de 1492, hubo una gran persecución contra los judíos. La historia lo dice. Cristóbal Colón huyó y fue ayudado por la reina. Pero en todo esto, hermanos, amigos, fueron oprimidos los pueblos el pueblo de Israel fue oprimido en todo el mundo, ha sido oprimido. Vean Hitler cómo lo masacró. Entonces, todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar, o sea, los tuvieron cautivos. El redentor de ellos es el fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. O sea, ahorita Babilonia ahí está, es un país ahí, pero ya no se llama Babilonia.
Es un dato que Dios da hablando, generalizando la cultura babilónica. Espada contra los caldeos, dice el Señor, contra los moradores de Babilonia. O sea, tú eres morador de Babilonia, eres un babilónico, tú tienes una doctrina babilónica, tú adoras dioses babilónicos, tienes que pensar en ello. Dice, contra sus príncipes y contra sus sabios, o sea, se creen sabios, piensan que saben más que Dios. Espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecerán con imágenes, con sus imágenes entontecen. Aquí más claro que el agua. Mucha gente está entontecida con las imágenes, con los ídolos, ciegos, que siguen a una estatua. Hace poquito vi una noticia donde hasta dijo un señor, dice, ay, de una monita, dice, dice, pues ella pues no ve, dice, ella no ve porque tiene polvo en sus ojos y hay que limpiarle, al monito hay que limpiarle para que pueda ver. Fíjense nomás lo que dicen, o sea, las personas que dicen que son inteligentes, que somos inteligentes la raza humana, diciendo de un, aquí tengo un juguete, diciendo de un monito, mira, aquí está, mira, tiene polvo en los ojos, hay que limpiarlo, porque no puede limpiarse, tiene pies, pero no puede caminar, tiene manos y no palpa, tiene ojos y no ve, boca y no habla, así son los ídolos, así son los ídolos. Tuve que agarrar un juguete de niño para mostrarles. O sea, la cultura babilónica. Esto es terrible. Así es, el Señor va a quebrantar a Babilonia. Y dice, espada contra ellos, dice el Señor, contra los moradores de Babilonia, contra los que tienen una membresía. Yo soy católico y católico me he de morir, dicen muchos. No, yo soy de Cristo. Oye, yo también soy de Cristo. Tienes cultura babilónica, adoras imágenes, en el templo hay imágenes, el Señor lo dijo, mi templo fue lleno de ídolos, dice, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes, tierra de ídolos. O sea, si hablamos de una región de los fenicios, allá donde estuvo Babilonia en el pasado, no, Dios está hablando, generalizando toda la cultura del mundo, porque se extendió Babilonia, la gran Babilonia. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, y morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generación y generación. Cuando el Señor establezca su reino, olvídense, para empezar, la Iglesia Católica va a ser destruida y se va a establecer un nuevo régimen de adoración, que es la adoración a la bestia. Ya no vas a poder adorar ningún otro ídolo. Fíjense, hasta el mismo Satanás, cuando aparezca el hombre de pecado, cuando aparezca la segunda bestia, va a hacer que todos los hombres de la tierra adoren a la primera bestia, al anticristo, al gobernante mundial. Y todo lo que es objeto de culto, es que yo creo en esto. No, no, nada de eso, amiguitos. Todo se acabó. Todos le van a rendir honor, gloria, alabanza a la bestia. La nueva religión, el ecumenismo, todos somos iguales. Dicen, tú crees en Buda, tú crees eres de Ramayana, tú eres de esta religión, tú eres católico, tú eres testigo, tú eres mormón, tú eres todos unidos, porque todos somos uno, como la Torre de Babel, todos, el ecumenismo, la unión de las naciones, la unión de todos los pueblos. Ya no va a haber barreras, quieren un mundo sin fronteras, quieren un mundo
sin una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, todo unificado, la unificación de los países. Entonces, dice, como, como en la destrucción que Dios hizo en Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará. Así quedará, miren, puede uno decir, así quedará Roma. No, así va a quedar el mundo, amigos. Toda la tierra será destruida, toda la tierra será arruinada. O sea, en una destrucción donde todas las ciudades, todo va a ser destruido. Dios no va a destruir el planeta, va a destruir la civilización pecadora. No dicen que el hombre evoluciona. El hombre está evolucionando, hoy en día está evolucionando, pero hacia el odio, hacia el rencor, hacia el egoísmo, hacia la soberbia. Cuando el Señor dice, ven y sígueme, ven y descansa de todas estas cosas que te afligen. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no va a ser habitada de generación en generación. Miren lo que dice cuando habla de acerca de la caída de Babilonia, de la caída del Vaticano. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, el gran sistema religioso, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Cuando a usted le dan la hostia y a usted le dan el vino, usted ha participado del vino de su fornicación. Para que aprenda usted, fornicar quiere decir tener relaciones con una mujer que no es tu esposa. O si eres soltero, es con tu novia o con tu amiga. Fornicas sin estar casado. Si tú fornicas estando casado, es adulterio. Pero miren, la fornicación quiere decir que tú no le fuiste fiel a Dios, que tú adoraste a Dios verdadero, adoraste a las imágenes, adoraste a los ídolos. Dios le llama fornicaste con los ídolos. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de toda la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. ¿Cuáles son los pecados de la iglesia? Que hacen herejías, sacrifican cada rato a Jesús ahí en la hostia. Debe de estudiar acerca de esto. Esto no es el tema es la Babilonia, el sistema religioso. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. La iglesia católica dice, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Vean lo que dice, será quemado el Vaticano, porque poderoso es el Señor que la juzga, el Dios de Israel, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido su juicio, tu juicio, dice. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra ya más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, púrpura, de seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra,
olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. ¿Cómo se visten los sacerdotes? Dice: y estaba adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentándose diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de todas sus riquezas. Dice: pues en una hora ha sido desolada. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Dice: la voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará en ti. Artífice de oficio alguno, de los que fabrican imágenes. Dice: ni ruido de molino se oirá más en ti. Dice: ni luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. ¿Por qué? Ya no habrá bodas. Dice: tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Por todas, dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Engañadas. Ellas traen un mensaje que no es el mensaje de Jesús. El mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, todo es un negocio. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Por qué? Porque ellas han financiado las guerras. Ellas han hecho mella en el mundo. En ellas halló la sangre de los cristianos, de los que ellos iban y entraban en las casas y decían: este es un hereje. Y lo quemaban a los cristianos y les decían herejes. La Santa Inquisición, que ellos dicen que de santa no tiene nada, ellos eran los asesinos, y fue hallada en ella la muerte de todos los cristianos, profetas, todos los predicadores de aquel tiempo. Entonces dice que se entontecen con sus imágenes. Por tanto, allí morarán las fieras del desierto y los chacales, y morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generación en generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo, como en Sodoma y Gomorra, así quedarán sus ciudades y las vecinas, dice el Señor. Así no morará allí hombre ni hijo de hombre que la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una gran nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra, arco, lanza, se van a manejar toda clase de armas, serán crueles y no tendrán compasión, su voz rugirá como el mar. Imagínense cómo viene un ejército, ¡ah!, y vienen y todas las ciudades huirán, todos estarán espantados, sus rostros de llama. ¿Ha visto cuando se le sube la sangre y se le baja así? Rostros de llama de espanto. Dice: no tendrán compasión, su voz rugirá como el mar, y montarán sobre sus caballos, ahora se subirán a sus carros, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia al rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Quiero decirles algo que está muy misterioso, que por ejemplo
el Babilonia. Va a ser de dónde pueda salir el anticristo. El anticristo viene de la tribu de Dan. El anticristo, el falso Mesías, porque muchos dicen que va a ser judío, viene de la tribu de Dan, pero viene de otro país. Y él va a ser un rey como Nabucodonosor, conquistador. Va a ser una bestia hagan de cuenta que son las 4 bestias juntas en él, como dice Daniel. He aquí que como un león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, o sea, irá a Israel, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que el Señor ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño lo arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Es es una poesía esto, porque el clamor se oyó, dice, entre las naciones. O sea, ¿qué está diciendo entre las naciones? ¿Qué acaso Babilonia es una región? Pero entre las naciones se oyó, en todo el mundo se oyó el estruendo de la caída de la gran Babilonia. El sistema religioso, el sistema de pecado en el cual viven toda la humanidad, se cayó. Solo hay un camino, amigos. Ese camino es el camino del Señor. Es el camino de Jesucristo. Es lo recto. Yo te invito para que tú vengas a sus pies, porque poderoso es Dios que juzga todas las cosas. Nosotros no juzgamos a nadie. No estoy hablando, no estoy juzgando ni siquiera a la Iglesia Católica. Dios es el que la juzga. Y si algo está mal, usted debe de ser en verdad inteligente. Pero esa inteligencia no va a venir de usted. Yo sé que usted es inteligente, pero hay cosas que usted no comprende porque usted cierra su corazón, usted se queda endurecido y no quiere oír las palabras de Dios. Hay mucha gente que es así. Usted le predica a la gente y la gente sabe poquito de algo y ya piensa que lo sabe todo. Si aún yo no lo sé todo. Yo me estudio, me preparo, busco al Señor. Hay otros que tal vez sepan mucho, pero tampoco pueden decir que, que otra persona no sabe, porque hay gente que, que es tan pobre, aún que ni siquiera sabe leer y escribir, y se humillan ante Dios y se saben más de memoria los versículos de la Biblia que uno que sabe leer y escribir. Mis respetos para esas personas. Yo nomás llegué hasta segundo de secundaria. Yo no soy catedrático ni nada, y me informo, estudio y me guío. Me guío por la obra de Dios, por su Espíritu Santo. Esta es su palabra, este es el Espíritu de Dios, dijo Jesús. Mi palabra es espíritu y es vida. En ella vas a encontrar el camino. Jesús decía, ¿a vosotros os parece que en las Escrituras está la salvación? Las Escrituras hablan de mí, dijo Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús. La salvación no es la religión, no es el sistema mundial. Ustedes van a ver, porque ya estamos viendo con nuestros ojos el fin de los tiempos. Esos días que tanto se hablaron. Quizás nos toque morir, pero si tú amas a Jesús y estás dispuesto a morir por Jesús, toma tu cruz y síguele. Ríndete ante Él. Dios es bueno. No tiene nada de religioso
leer la Biblia, ni hablar de Jesús, postrarse, adorarlo, no es nada de religioso. Eso te convierte en un adorador del Señor, en un siervo fiel. No te convierte en un hombre religioso, porque los religiosos hablan, dicen muchas cosas porque se creen sabios, los religiosos, pero ellos no hacen nada. Ellos no oran, no se humillan, no comparten el evangelio. Ve a todos los religiosos, a todos sus líderes. No, ¿cuándo ha visto usted a un cura yendo casa por casa a predicar el evangelio? Nunca. Son más valientes los engañadores que predican el evangelio casa por casa, que son los testigos de Jehová, que de testigos no tienen nada, porque ellos no testifican de Jesús. Pasó, se pausó el video, pero yo te invito a que seas amigo de Jesús. Yo te invito a que empieces a conocer a Jesús y te humilles, porque lo que viene será muy triste. Pues este es el capítulo 50 de Jeremías. Ya llevamos 50 días estudiando Jeremías desde el 1 hasta hoy. 50 días. Llevamos un jubileo, 50 estudios, capítulo por capítulo, estudiando la Biblia con ustedes. Échenle ganas, hermanos. El Señor viene pronto. Pronto, miren, si morimos, seremos resucitados. Y si vivimos, seremos transformados igual que ellos. O sea, los muertos y los vivos serán transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá todo y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. O sea, la obra que Dios comenzó en nosotros la veremos siendo perfeccionada hasta estar con Él. Y será maravilloso, fantástico, increíble. Será algo que ojo no vio ni oído yo. Son cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si usted ama a Jesús, lo va a ver, lo va a palpar, lo va a sentir, lo va a experimentar. Pero si usted dice que ama a Dios y que cree en Dios y no lo obedece, no, pues usted se va a quedar con los de la tierra, con los moradores de la tierra. Porque nosotros estamos esperando a Jesús, que va a venir de los cielos por nosotros. Porque nosotros vamos a ser llevados a nuestro hogar, a la casa del Padre, a la casa donde Él está preparando moradas para nosotros. Y Él volverá por nosotros y nos llevará para estar con Él. Eso le llamamos nosotros el arrebatamiento. Así es de que, hermanos, esto es algo impresionante. Es muy difícil para mí explicarlo, porque a veces me hacen falta palabras. Toda la Biblia está escrita. He oído que dicen que tú no puedes leer Apocalipsis sin Daniel, pero tampoco puedes leer Apocalipsis sin Jeremías, ni tampoco sin Isaías. Tú tienes que leer la Biblia completa y te darás cuenta de todo lo que viene, de todo lo que hay. Todo ha sido muy extenso esta mañana con lo que les compartí. Hemos hablado acerca de todo lo que es el capítulo 50. Entonces, para terminar ahora sí, Salmo 115, Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos, de los babilónicos,
son plata y oro. Plata, medallitas de plata y de oro. Dice, obra de manos de hombres. Va a la joyería y le hacen su medallita. Obra de manos de hombres. Tienen boca. Ahora los escultores. Vaya a Tonalá, vaya a donde hacen monitos. Dice, tienen boca y no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, cualquiera que los sigue. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice el Señor, oh Israel, oh pueblo cristiano, confía en el Señor. Él es tu guarda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen al Señor, cristianos, confíen en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y grandes de todo el planeta Tierra. Así es, amigos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo 51. Creo que ya mero terminado. Un saludito para todos. Vamos a saludar a mi hija Alejandra. Dios te bendiga, hija. Cuídate mucho. A Joana González, bendiciones. Dios te bendiga. Gracias. A Eduardo Bravo. Dios te bendiga, Eduardo. Bendiciones. A Yair Alejandro Romero. Dios te bendiga también, hijo. Busca al Señor y hay que conocerlo. Dios primero te llama, luego te limpia. No es de que, como un amigo me decía, no, es que yo estoy muy sucio, yo no puedo venir al Señor. Entonces dice, no, primero ven a conocer al Señor y ríndete a sus pies. Dios les bendiga. Un saludito también, Alejandro. Dios te bendiga. Nos vemos, hermanitos. Cuídense mucho, guárdense y busquen a Jesús. Es sencillo, no es difícil. Adiós. Bye.